Sí, y uno no imagina cómo tuvieron tantos partidos sin hacer un gol, ¿no? Pero bueno, a veces las circunstancias se dan para eso. Esto es fútbol y en el fútbol hay muchas veces imponderables que uno no puede manejar. Yo igual, a diferencia de ustedes, yo me quedo con el primer tiempo. Yo voy a ver la parte positiva de lo que pude llegar a ver, parecido a ese primer año y medio que nos deslumbró hasta el partido que creo que fue contra Holanda, aquel último partido que había jugado ya Jiménez y que después se vino en caída a la selección mexicana. Esto me hizo recordar a ese primer año y medio. Y yo digo, y si el técnico tiene para trabajar durante casi 30 días, en una de esas, esta pequeña muestra, si los chicos ven el video, dicen, pero podemos hacerlo. Pues sí, ¿Por claro. qué no lo vamos a hacer nuevamente? Sí, después parte de los imponderables, que el rival juega bien al fútbol, que el rival supo apretarte, quitarte la pelota, desconcentrarte, lo que quieras. Una jugada a balón parado de vuelta, pero esto es histórico, de toda la vida, desde que me acuerdo, la pelota a balón parado que le duele al equipo mexicano. Fuera de eso, yo digo, fueron goles, ¿viste? De otro partido. El gol de Barrios es un gol espectacular. Fantástico. Yo no sé si lo vuelve a hacer, porque es el primero que hace en la selección de Colombia. Entonces, hubo circunstancias, es cierto. Hubo bajada de nivel, también es cierto. Hubo chicos que no rindieron o algunos que pueden no estar para jugar el Mundial. Sí, está bien, la compro. Pero regreso atrás. Cecilio dice, son 90 minutos que se juega. Sí, es verdad, son 90 minutos. Pero puedo, como es un partido amistoso, quedarme con el sabor y el gustito del primer tiempo. Si me dejan bien y si no me dejan me importa un cuerno. Me voy a quedar con el sabor del primer tiempo. Está bien, Russo, pero los partidos duran 90 minutos. Claro. Y en la Copa del Mundo, si Sí, llegas pero es un amistoso. es un amistoso, pero si te Pero, pasa en el pero a Mundial... ver, mira, difícilmente no Bueno, concuerdo pero con el Russo. lo puedo corregir hoy. No, está bien, pero Russo, entonces conformémonos con que perdimos. Es un amistoso, no pasa nada si pierdes. Te pintan la cara, vas ganando 2-0. Sí. Yo creo que es una selección nacional. O sea, vamos, estamos hablando de otro nivel. Entiendo ¿Pero tu le parte. pintaste la cara vos a ellos? Sí, pero al final Le perdiste. pintaste la cara en el primer tiempo. Pero al final Cierto, perdiste. también. Pero te la pintaron y Está te bien, pero dobletearon. En el yo segundo. estoy de acuerdo. Entonces Acá vamos al prevalece más el resultado, funcionamiento que el porque resultado, yo he escuchado... No es que me quiera poner en defensor, que a Tata Martino lo vi una sola vez en mi vida y le di la mano, no sé ni quién es, en defensor de lo que hace este cuerpo técnico y los jugadores. Pero sí me puedo dar el gusto de decir, cuando el equipo pierde y más o menos juega bien, como pasó contra Paraguay, lo criticaron todos porque terminó perdiendo y jugó bien. Cuando juega bien y lo criticamos, cuando gana, como pasó contra Perú, también lo criticamos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el resultado o con lo que vemos en la cancha de los partidos amistosos para después en la justa deportiva importante tratar de sacar resultados? Yo quiero saber con qué nos quedamos, porque es fácil criticar, es fácil pegarle a todo el mundo. Lo que digo es, ¿con qué queremos quedarnos? ¿Con lo bueno, con lo malo, con el resultado o con lo que ustedes digan? No sé. Bueno, el análisis final, ¿no? El examen final será en la Copa del Mundo, pero pues viendo lo visto el día de hoy, pues el futuro se muestra un poco sombrío, Ceci. Sí, me gustaría mucho también escuchar la opinión de Rodolfo, porque creo que también digo, no es una crítica, Russo. Vos sabés que uno analiza este negocio, ¿no? Uno ve el partido y va analizando, ¿no? Yo estaba viendo el partido con Beto Valdés, por ejemplo. Aquí estábamos viendo el juego y yo le decía a Beto, ve cómo se mueve James Rodríguez, en qué zona se mueve, y el tipo fue atrás a sacar la pelota. Entonces, ese tipo de situaciones, y por supuesto el técnico se dio cuenta. Entonces arranca el segundo tiempo con 3 cambios, por supuesto el balón detenido le hace daño, pero después creo que fue un monólogo del equipo de Colombia, ¿no? La maldita pelota parada, Rodo, Sí. ya hacías alusión a ello. Sí, de acuerdo, ¿no? Y los agarran fríos entrando en la segunda parte, pero yo entiendo que esto se trata de ganar, es un deporte el que más goles es el que se lleva el partido, pero este encuentro no te va a dar más puntos en una Copa del Mundo. Yo me iba más hacia el funcionamiento, yo quería ver que esta selección funcionara mejor y lo vimos en esos primeros 45 minutos. Me pueden decir que sí, son 90 minutos, entró estas modificaciones, entró Sánchez, Santiago Jiménez, Montes y Chávez para la segunda parte, pero lo que vimos en ese primer tiempo no lo vimos en prácticamente 2 años. Ese es el camino que tiene que tener la selección, qué bueno. que muerda, que circule la pelota,
que genere ocasiones. No generaba esta selección. Vi un Antuna descarado, le cometen el penal. Qué bueno, ese tipo de circunstancias las tiene que buscar esta selección mexicana, que era algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Y la participación de Alexis Vega, para mí, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, tiene que ser titular, con el jugador que sea, alineado con quien sea. Pero en cuanto a talento se refiere, quitando a Carlos Vela, para mí es el mejor que tiene México. De acuerdo.